Hola, hola, ¿cómo están? Hoy quiero hablarles de un tema que a mí me apasiona y me parece interesantísimo, pero más allá de lo interesante que pueda ser, es una herramienta fabulosa para el autoconocimiento, para el camino iniciático, y es la astrología. La astrología es súper controvertida porque al no ser ciencia es un tratado de los astros. Hay, dependiendo del enfoque y de las escuelas, diversas opiniones y generalmente encontradas entre sí. Sin embargo, la astrología ha formado parte de la humanidad desde el inicio de los tiempos. Al nosotros como humanidad empezar a observar la influencia de los cuerpos celestes en los ciclos naturales, en las estaciones, en los cultivos, la luna, por ejemplo, en los ciclos femeninos y también masculinos, pero más notorios en los ciclos femeninos, y vamos haciendo este análisis como humanidad de cómo estos cuerpos celestes, influyen en estos ciclos naturales y en la humanidad. No nos vamos a meter a decir que sí o no influyen físicamente sobre nosotros y sobre la Tierra, porque esa es una de las controversias que genera la astrología, pero vamos a tratar este tema desde la parte arquetípica, desde la parte del inconsciente colectivo, y este inconsciente colectivo nos da estos modelos originales de los conceptos, de los personajes, por ejemplo, que podemos ver e identificar justamente en esta parte de la astrología a la que me voy a enfocar, que es la carta natal, la carta astral natal. ¿Qué es la carta natal? Es la representación gráfica de cómo estaban los astros, los cuerpos celestes, los planetas, en el momento exacto en el que nací. Y al ser una representación gráfica, puedo yo observar cómo me influyen directamente en la forma de comportarme y en la forma de vivir y evolucionar en mi vida. Hay un concepto que me gusta mucho, que es el viaje del héroe. Este concepto lo empezó a utilizar un filósofo americano que se llamaba Joseph Campbell cuando publicó su libro Las 1000 caras del héroe, creo que se llama, en 1949, y desde ahí entonces empezamos a usar esta manera de ver el ciclo evolutivo de las personas, y tiene su base en el estudio de los diferentes mitos y leyendas a través de la historia y a través de las culturas que también hace Jung. Y los dos llegan a la conclusión de que estos mitos y leyendas, estos cuentos que se van pasando de generación a generación en todas las culturas, son uno solo. Y es el viaje del héroe, de esta persona en el mundo ordinario que se aventura a ir más allá de sus límites, a transformarse y a convertirse en héroe. Convertirse en héroe tiene que ver con evolucionar. Y este viaje del héroe entonces es a lo que venimos todos en este cuerpo, en estas diferentes encarnaciones. Venimos a evolucionar ciertas situaciones y a trabajar procesos que en cada uno es muy distinto, no tiene que ver uno con otro, no los podemos comparar. Y llegar a transformar la oscuridad en luz y la luz en oscuridad, buscar el equilibrio, llegar a ser alquimia pura. Este sería el viaje del héroe. ¿Y qué tiene que ver el viaje del héroe con la carta natal? La carta natal puede verse como una carta de navegación para ese héroe, para esa persona que somos todos nosotros, que nos aventuramos a este camino iniciático. Y el camino iniciático necesita sí o sí un autoconocimiento, y al tener esta carta de navegación, entonces nosotros tenemos una herramienta muy poderosa que nos da luz, que nos da información de lo que nosotros venimos a trabajar, por así decirlo, en esta encarnación. La astrología generalmente, la mayoría de los enfoques la ven como
un proceso kármico. Generalmente, no en todos los enfoques, se habla de la reencarnación y cómo entonces nosotros en la carta astral podemos ver las herramientas que ya traemos, que serían nuestro karma, por así decirlo, y cómo influye en la formación de mi personaje y en las diversas situaciones de vida que se me van presentando. En una carta natal yo puedo ver mis fortalezas y debilidades para saber qué trabajar. Muchas veces se ve de una manera fatalista la astrología, las cartas natales, lo que los astros predicen. Y las personas pueden caer a esta parte de, es que si los astros si los planetas están acomodados de cierta manera en el cielo y relacionados entre sí de una manera, las energías opuestas y bueno, muchas cosas que se pueden decir en la astrología, entonces estamos predestinados a que esto o aquello suceda. Y yo no lo veo así, muchas personas no lo vemos así. En la carta natal, por ejemplo, tenemos esta representación gráfica, cómo están acomodadas las luminarias, los planetas, todos los cuerpos celestes en el momento de nacimiento, lo que nos presenta un panorama general que es dual. Al ser dual, como los arquetipos, entonces yo conozco mis fortalezas para usarlas en este viaje y mis debilidades para convertirlas en fortalezas. En todas las cartas natales podemos ver diferentes panoramas de vida que podemos utilizar para decidir hacia dónde ir. Voy hacia acá o voy hacia allá, trabajo con esto o no lo trabajo, lo evoluciono o no lo evoluciono. Lo primero que hay que hacer entonces es saber cómo obtener una carta natal. Para esto ya existen diversos sitios web muy confiables en donde podemos obtenerla. También existen otros sitios web que no son tan confiables. Ahora voy a hacer un pequeño videíto para que sepamos cómo sacar la carta y cómo empezar a entenderla. Porque es buenísimo ir en algún momento de la vida con un astrólogo a que nos dé nuestra carta natal y a que nos haga una lectura o se me fue la palabra, pero bueno, que nos diga qué es lo que ve él en todos estos elementos de la carta. Sin embargo, yo considero que en este camino del autoconocimiento no hay mejor cosa por hacer que nosotros adentrarnos a la investigación a nuestro propio ritmo, ya sea autodidacta o con algún mentor, guía, maestro, para nosotros poder tener este conocimiento e identificar todos los elementos y las posibilidades de toda esta información que me da mi carta. Para la carta, para sacarla, para obtenerla, es indispensable tener la fecha y la hora exacta del nacimiento, así como el lugar en donde yo nací. Porque después vamos a ver por qué. Si yo no tengo la hora exacta, mi carta puede tener información que me sirve, pero esa información no es certera, no es del todo precisa. Si ustedes no tienen su hora de nacimiento, consíganla. Muchas veces las mamás no se acuerdan, entonces no confíen en la hora, a menos que ustedes sepan que sí es confiable. En la hora que les dice su mamá, generalmente está en el acta de nacimiento. Hace unos años, en el acta de nacimiento cerraban la hora. Si yo nací a las 9:10, le ponían a las 9. Si nací a las 9:20, le ponían a las 9:30. Entonces ahí también hay que ver cómo conseguir la hora exacta. Los astrólogos hacen un proceso que se llama rectificación, que ellos ven las personalidades de las personas, la personalidad y las situaciones de vida a través de los años y rectifican la hora de nacimiento. Esa es una opción en caso de que no puedan conseguir la hora exacta. Y sin más, vamos adentrándonos a cómo obtener en este sitio web que les voy a dar, que a mí me parece confiable porque varios astrólogos me han dicho que es confiable y porque yo he visto que comparado con otros sitios web es donde me parece que efectivamente es más confiable. Sin embargo, en la descripción les voy a dejar otros sitios web que también son confiables y que pueden utilizar de igual manera. Vamos a ver y vamos a entender nuestra carta natal.
Nos vamos a ir entonces a nuestro navegador y en nuestro navegador vamos a poner la dirección que es astro.com. Astro.com, se tienen que fijar que sea esta AstroDience porque hay otras que no son. La podemos cambiar a español y nos damos estas rayitas de aquí, horóscopos gratuitos. Todos los horóscopos de un vistazo. Se volvió a cambiar a inglés, no sé por qué, pero bueno, es aquí en acceso rápido al cálculo de su carta. Nos da la posibilidad de hacer también un usuario y allí guardar todas las cartas que saquemos. Persona nueva, y yo voy a sacar la carta de mi perro. Mujer, hombre, suceso. ¿Suceso qué es? Puede ser una situación en específico, por ejemplo, la carta natal de cuando empecé a trabajar en un lugar, la carta natal de cuando me mudé, perdón, la carta astral, no sería la carta natal es de un nacimiento. Y Hikuri nació el 20 de agosto del 2021 a las 3, fíjense la hora que sea exacta. Y aquí buscamos México. Y él nació en Tlajumulco. Y aquí se los va a dar. Podemos cambiar la carta y mejorarla, pero ahorita nos vamos a quedar con lo básico. Y entonces una vez que ya obtuvimos nuestra carta, la tenemos y la vemos. Y si no tenemos un acercamiento previo a la astrología, pues no le vamos a entender nada. Es un caos de rayitas, símbolos que muy probablemente no reconocemos, quizá nada más los que están en el exterior de la rueda, que son los signos zodiacales. ¿Y qué es esto? Ya dijimos que la carta astral es como una foto, es una representación gráfica de cómo estaban los planetas, los astros, en el momento exacto de la hora de mi nacimiento. Si lo vemos así, pues parece un mundo inaccesible de símbolos y rayitas, y aquí es donde comienza la aventura. Porque aunque, como ya dije, también es muy recomendable que un astrólogo nos haga una interpretación, una lectura de nuestra carta y nos diga qué es lo que él percibe y lo que él ve de acuerdo a sus conocimientos, para mí no hay mejor cosa en el camino iniciático que darme la tarea de leer, de estudiar astrología para yo misma poder ver los elementos que me van a llamar la atención en su momento cuando tenga que darme cuenta de algo de mi propio proceso. Esta carta que vemos aquí, entonces, lo más obvio es este círculo que es un mandala. ¿Y por qué es un mandala? Es justamente la representación visual de este proceso dinámico de lo que ya les había comentado, del viaje del héroe, de un ciclo. Es como yo veo los astros desde el centro, justo en el momento de mi nacimiento. Y bueno, si volvemos a la idea esta de el viaje del héroe, y sabemos que esta es la carta de navegación, en todo cuento, leyenda o mito hay 3 elementos que nos ayudan a entender y visualizar el cuento. Y el primer elemento sería ¿qué? ¿Qué estoy actuando? Este actor que soy yo, que es esta persona ordinaria que se quiere convertir en héroe, que empieza su proceso de evolución, de transformación, entonces está actuando algo, una situación de vida en específico, algo que tiene que ver con un impulso psicológico. Y ese impulso psicológico, ese que actúo, qué escenario de vida, lo actúo de una manera. ¿Cómo lo actúo? ¿Qué disfraz me pongo? Y aquí ya empezamos a ver la palabra arquetipo, porque este disfraz tiene que ver con esos arquetipos que son los modelos originales de los conceptos que tenemos en el inconsciente colectivo y son cualidades heredadas. ¿Cómo yo actúo este impulso psicológico? ¿Con qué información que está en mi célula que al final, en pocas palabras, vendría siendo el programa, el personaje? ¿Y dónde?
porque este actor actuando esa escena de esa manera, con ese disfraz, obviamente necesita un escenario, un área de manifestación. Y estos tres elementos, que son los más importantes para empezar a entender el viaje del héroe y para empezar a entender mi carta, se esconden aquí adentro de la carta. Y aquí podemos ver esta parte de aquí, en este circulito. ¿Qué es ese símbolo? Estos símbolos color negro que están adentro de la rueda son los planetas, los cuerpos celestes, los astros, que también podemos ver aquí en esta parte de la tabla de la izquierda y están enlistados. Aquí está en inglés, debe de haber la opción de cambiar en su página a español. Entonces vemos Sol, Luna, Mercurio, Venus. Este que tengo aquí es Mercurio. Si yo entonces lo entiendo desde el que Mercurio es una situación de mi vida que yo estoy actuando. Mercurio en este caso, el dios Mercurio, mensajero de los dioses, es la comunicación. Entonces el impulso psicológico es el pensamiento que yo quiero expresar hacia afuera, que quiero comunicar hacia mi entorno. El segundo elemento, que es este de aquí, que es donde digo que a lo mejor muchos reconocen, porque por estas astrologías de antes de revista, ahora en las redes sociales, en la web, son los signos zodiacales. Todos conocemos nuestro signo solar. Decimos, yo soy Escorpión, yo soy Géminis. ¿Por qué? Porque nuestro signo, en donde está nuestro sol, es el que nos hicieron conocer a través de esta astrología de revista o esta astrología que hay quien dice que está muy prostituida. Y entonces estos de aquí son los signos zodiacales, que son 12. Si se fijan, están en diferentes colores. Después vamos a ver por qué. Y esta es la energía de manifestación, el cómo. Es el disfraz, es la cualidad con la que yo estoy actuando ese impulso psicológico, ese qué. Si yo tengo Mercurio, que es mi pensamiento hacia el exterior, ¿cómo me comunico? Y lo comunico con una cualidad geminiana. Géminis tiene que ver con Mercurio. Todo tiene que ver con todo. Lo vamos a ir sabiendo poco a poco mientras nos adentremos al estudio. Y entonces yo me comunicaría de una manera dinámica. ¿Cómo me comunico? Dinámicamente, ¿no? Una cualidad positiva es esta facilidad de comunicación. Si yo entonces tengo, por ejemplo, a Mercurio en Géminis, quiere decir que mi comunicación, dependiendo de otras cosas, pero hablándolo burdamente, se va a facilitar. Y finalmente, aquí, esta parte de aquí podemos ver también todos los signos zodiacales y están a la derecha de cada planeta, porque cada planeta está en un grado de un signo. Estas mini rayitas que vemos aquí son los grados de los signos. Atención a estos grados. Ahorita nos vamos a quedar con eso. Es importante que veamos si mi sol está en el grado 27 de Leo, como en el caso de Hikuri, mi perro, porque esto también nos da información muy valiosa. Cada signo zodiacal tiene 30 grados. Y entonces el dónde. El tercer elemento es el dónde. Y estos triángulos que vemos aquí como rebanadas de pastel son los escenarios. Se llaman casas astrológicas. Y esta no es otra cosa más que, también son 12 si se fijan, más que el área de mi vida donde se manifiesta ese impulso psicológico actuado de cierta manera. Si yo aquí tengo, esta es la casa 3, aquí vemos 1, 2, 3, está tapado, 4, 5, 6, 12 casas. Entonces esta casa 3 también tiene que ver con Mercurio y con Géminis. Fíjense, aquí Mercurio está en su casa. Y esta casa 3 tiene que ver con, volvemos a lo mismo, porque aquí está lo interesante. Si yo aprendo e integro, más que aprender, un arquetipo
de un signo zodiacal, por ejemplo, Géminis, que Géminis es la comunicación, es dinámico, es aire, es pensamiento, va a ser muchísimo más fácil porque se relaciona con un planeta y se relaciona también con una casa astrológica. La casa astrológica 3, entonces, es la casa de la comunicación, del aprendizaje, sobre todo el aprendizaje básico y la comunicación hacia el entorno, sobre todo el entorno primario que tiene que ver con los hermanos y con los vecinos. Entonces, en esta área vamos a cambiarle un poquito y supongamos que el escenario es en la casa 4. Yo me quiero comunicar, tengo este impulso psicológico de comunicar mi pensamiento Mercurio de una manera geminiana, dinámica, en la casa 4. La casa 4 que tiene que ver con las raíces, con mi familia, con mi percepción de mi madre, sería entonces cómo yo me comunico en esa familia. Y entonces aquí vemos, resumiendo, que el qué es el planeta, el cómo es el signo zodiacal y el dónde es la casa astrológica. En total tenemos 12 signos zodiacales y 12 casas, como las 12 etapas del viaje del héroe. Volviendo a esta idea de nuevo, sí, porque es muy importante, de los mitos y las leyendas, es indispensable saber que la astrología comparte las mismas raíces psicológicas y espirituales que la mitología. Entonces, estos planetas, estos arquetipos, estos signos zodiacales se relacionan con estos mitos universales del inconsciente colectivo, que es justamente la mitología. Entonces, cada planeta, cada cuerpo celeste tiene un mito que tiene que ver con un dios, de estos dioses del Olimpo, de la mitología romana, de la mitología griega. Y si empezamos a analizar los planetas que tengo en mi carta, vamos a analizar los planetas básicos, los planetas esenciales, porque hay que empezar por lo básico. Vamos a ir metiéndonos poco a poco. Ahorita nos vamos a quedar con lo básico. Y vamos a ir aquí viendo de nuevo símbolos. Es muy, muy importante que nos empecemos a familiarizar con estos símbolos, porque si no nos familiarizamos y después ya los tenemos integrados, no vamos a poder avanzar en el estudio de la astrología. Aquí vemos entonces que está el Sol, la Luna, Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno, y como les decía, cada planeta es un dios o tiene que ver con un dios. El Sol, la figura que es el arquetipo paterno en psicología, es Apolo, el dios Apolo. La Luna es Selene o Diana. Mercurio es el dios romano que tiene que ver con la comunicación, el mensajero de los dioses, y el griego es Hermes. Venus es Afrodita, la diosa de la belleza. Marte es Ares, Júpiter Zeus y Saturno Cronos, este que se come a sus hijos, que es el tiempo. Y aquí, si yo me baso, para que quede un poco más claro esto del qué y el cómo, Marte siendo el qué, el planeta es el qué, Marte, Ares, es el dios de la guerra, el dios de la lucha. El qué entonces sería cómo yo lucho por lo que quiero conseguir en la vida, cómo yo lucho en el día a día para conseguir mis objetivos, cuál es mi impulso. Marte es fuego, es esta chispa, este impulso inicial que tiene que ver con Aries. Y los planetas se dividen en las dos luminarias, que son los más importantes cuando decimos soy Escorpión, es a mi signo solar es Escorpión, porque todos los signos zodiacales están presentes en todos nosotros. Pero para empezar el estudio de la carta, los signos que hay que reconocer que generalmente les damos más importancia para empezar a entendernos en este autoconocimiento es el signo solar y
el signo lunar. ¿Dónde estaba mi luna? ¿En qué signo zodiacal? ¿A cuántos grados en el momento en el que nací? Estas son las dos luminarias. Y luego vienen los planetas personales, que son Mercurio, Venus y Marte, que tienen que ver, aparte de que están cerca del Sol y por eso dan la vuelta al Sol más rápido, tienen una trayectoria muy rápida, eso hace que estos planetas tengan un efecto suave, como si fuera un efecto en el día a día, en mis rutinas, ¿no? La luna tarda 28 días en dar toda la vuelta, entonces es una luminaria muy rápida. Y hablando de planetas personales, el más rápido es Mercurio porque es el más cercano al Sol y tiene una trayectoria bastante rápida. Hay que investigar también cuánto tardan en dar la vuelta al Sol, es importante, pero no me quiero ir a tanto detalle para no hacer un video larguísimo. Y esto hace que su efecto sea suave y entonces que la influencia en mi comportamiento, en mis pensamientos, en todo mi día a día, sea nada más temporal. Cambian muy rápido de signo zodiacal. Y los últimos, hablando de astrología tradicional, son los planetas sociales. Estos planetas, que son más lentos, tardan más en dar toda la vuelta al Sol, por esta lentitud están más tiempo fijos y al estar más tiempo fijos en un signo zodiacal, entonces tienen un impacto mayor, un impacto en situaciones más colectivas, un impacto en situaciones que tienen que ver con cambios que duran más tiempo en mi vida. Y aquí vemos entonces que es el impulso psicológico y cada planeta tiene un impulso psicológico, una situación de vida. El Sol es mi propósito de la vida, es el ser, es también el arquetipo del padre y aquí viene uno de los tantos de las tantas controversias de la astrología, porque hay quien dice que la luna es el padre y que la madre la podemos ver en el arriba en el medio cielo. Bueno, yo las veo desde la psicología y el Sol es el brillo, es la luz, es el padre, es la expresión, mi creatividad hacia afuera. La luna es el estar, es el recipiente que contiene todo el karma de mis vidas pasadas y que luego este karma influye en cómo va a ser mi transgeneracional y sobre todo cómo se construye mi personaje en la primera infancia, a través de la percepción de mi madre, de mi familia, de mi origen y de mis raíces. La luna también es la intuición, es todo lo que no está visible, la sombra. Si el sol es el brillo, es la luz, la luna es la sombra. Y no es que la sombra sea mala, al contrario. Y luego Mercurio, ya lo dijimos, comunicación, y Venus, al ser la diosa de la belleza y del amor, es el espejo, es como yo me relaciono con los otros, las asociaciones, el arte. Marte, también ya lo dijimos, es la lucha. Júpiter es la expansión, la espiritualidad. Júpiter es el dios Zeus, que es el mero dios. Y todo lo que toca a Júpiter se expande. Y Saturno es también un arquetipo paterno, pero más un arquetipo paterno de autoridad. Tiene que ver con las reglas sociales, con lo ya establecido, lo tradicional. Y hay otros 3 planetas, que son los planetas que llamamos transpersonales. Están tan lejos del Sol que entonces tardan muchísimo en cada signo zodiacal. Estos solo son considerados por la astrología moderna. Los astrólogos de la vieja escuela hasta me ha tocado ver que hasta se enojan cuando se habla de estos. Y son Urano, Neptuno y Plutón. Urano, Neptuno y Plutón. Urano es el dios y el dios Caelus también. Neptuno es Poseidón, del mar, que tiene su tenedor, ¿cómo se llama? Les digo que me falta leerle de mitología, me voy a acordar porque se me van las palabras. Y Plutón es Hades. Plutón a mí me gusta mucho todo lo oscuro, me gusta mucho todo lo escorpiano. Y Hades es el dios del inframundo. Plutón entonces es la transformación y la muerte. Neptuno es el cierre de ciclo y la disolución del ego, que tiene que ver con Piscis. Y Urano son todas las revoluciones, son los cambios repentinos, la libertad, la originalidad, que tiene que ver con Acuario.
Estos planetas entonces se llaman transpersonales porque más que influenciarme individualmente, no me influencian nada más individualmente, influencian a toda una generación, son generacionales. Hasta aquí los planetas, estos son los planetas básicos, vale la pena una vez que integramos estos, estudiar luego el nodo norte, que en astrología evolutiva tiene que ver con la misión, el enfoque del alma, estudiar Quirón, que es la herida, que sana el sanador, y que también hay una mitología al respecto. Hay muchos cuerpos celestes, todos influyen, empezamos a integrar lo básico para después podernos ir extendiendo. Y en cuestión de el siguiente elemento, que es el cómo se manifiesta ese impulso psicológico, tenemos a los signos zodiacales, que generalmente todos estamos un poco más empapados de estos. Son 12 signos zodiacales. El primer signo, dependiendo de cómo empieza, cuándo empieza el año zodiacal, es Aries, que empieza justamente con la entrada de la primavera. El año nuevo empieza cuando empieza la primavera. Y estos signos obviamente tienen que ver con los cambios, el apogeo, el inicio, el apogeo y el término de la estación. Y no les voy a hablar de las cualidades de los signos porque aquí nos tardaríamos una eternidad. Todos los signos que son arquetipos son duales, tienen cualidades positivas y cualidades negativas, y allí sí les recomiendo primero saber cuál es cada signo para poder continuar hacia adelante en el estudio de la astrología e ir analizando poco a poco las cualidades tanto positivas como negativas de cada signo, empezando por su signo solar, por ejemplo. Hay otro signo que es súper mega importante, el signo zodiacal del ascendente. Pero ¿qué es el ascendente? Y aquí está la importancia grandísima que les comentaba de saber la hora exacta de mi nacimiento. La rueda del zodiaco, como ya dije, se basa en los cambios de ciclos, en los cambios de estaciones, que la astrología es al final eso, la observación de los astros en los ciclos naturales. Y la rueda del zodiaco, si ustedes ven la rueda del zodiaco en su orden natural, la rueda empieza con Aries, que es el primer signo zodiacal, el niño del zodiaco, el niño impulsivo, hiperactivo. Y entonces, cuando ustedes ven su mandala, cuando ustedes ven su carta, dicen, la mía no está así. Y es justamente por esto. La hora de nacimiento va a determinar algo que se llama las cúspides de la carta, que son estas líneas son las casas, pero cada signo, según la hora de nacimiento marca el ascendente que está en el horizonte, y los signos entonces se empiezan a mover hacia la derecha. En la carta de mi perro de Hikuri vemos que, lo vamos a volver a ver ahorita, pero que el ascendente es Cáncer y la cúspide del signo está más o menos, creo que por aquí, antes del horizonte, y así va cambiando hacia la derecha. Estas cúspides de la carta son entonces las líneas imaginarias. Las líneas imaginarias que dividen los signos, que dividen las casas y que representan, esto es muy importante, el movimiento de rotación de la Tierra. Y como la rotación de la Tierra se da en 24 horas, 23 horas y 56 minutos, entonces cada signo está 15 minutos, avanza por hora 15 grados. Quiere decir que si yo no tengo la hora exacta de mi nacimiento, si la tengo 15 minutos mal, media hora mal, una hora mal, en una hora avanza 15 grados de los 30 de cada signo, mi signo ascendente, que es muy, muy importante, porque ahorita vamos a ver qué define, va a estar mal. Y no nada más mi signo ascendente, todo el orden de estos signos zodiacales. Aquí vemos, hay dos líneas muy importantes, ahorita las vamos a ver. Lo que quiero que vean es lo que les estaba diciendo.
Aquí está el horizonte, estas son las casas, la casa 1 va a empezar con el horizonte, pero la cúspide de mi signo ascendente, bueno, de mi signo ascendente no, del Hikuri, mi perro, o el perro, no mi perro, empieza aquí, empieza 5 grados antes de la casa 1. Si yo no tuviera bien la hora de nacimiento de Hikuri, entonces esta cúspide cambiaría y cambiaría todo el orden y yo ya no puedo saber entonces con certeza en qué casa se está manifestando cada planeta. Ya no puedo saber con certeza varias cuestiones que tienen que ver con esto. Súper importante, consigan la hora. Hay 2 líneas que también son muy importantes en nuestra carta, que es esta, que es la línea horizontal, que es el horizonte, y la línea vertical, que es el meridiano. ¿Sí? La línea horizontal, que es el horizonte, marca los planetas que están visibles o no visibles a la hora de mi nacimiento. Si tenemos una carta nocturna, una carta de un nacimiento en la noche o en la madrugada como Hikuri, este de aquí es el sol. El sol no está visible cuando yo nazco. Lo que está visible es la luna, si nazco de madrugada. Las cartas de nacimientos de noche o madrugada, los planetas no visibles van a estar aquí abajo, en el hemisferio norte, y los planetas visibles van a estar arriba, en el hemisferio sur. Esta línea de aquí es lo que les decía, recorre todo el zodiaco en 23 horas y 56 minutos y son 15 grados por hora lo que avanza, y entonces de ahí la importancia, no puedo hacer suficiente énfasis en esto. Pero ¿cuál es, aparte de que el ascendente marca todo el orden de mi carta, cuál es la importancia del ascendente? ¿Y qué es el ascendente entonces? Que en la carta lo van a ver cómo hace. El ascendente es el signo del zodiaco que se levanta por el horizonte en el momento exacto de un nacimiento. Y aquí vemos, aquí van a ver el punto ascendente, esto está volteado, está desde otra perspectiva. Entonces está el ascendente y está el descendente. Se levanta el horizonte y es justamente lo que yo veo a la hora de mi nacimiento. ¿Y qué importancia tiene el ascendente? El ascendente es lo que yo creo que soy. El ascendente es cómo yo me muestro al mundo exterior. Tiene que ver incluso con mi físico. Pero más allá de los rasgos físicos, es todo lo que yo creo que soy, es mi personalidad, mi personaje. Hikuri, al ser ascendente Cáncer, Cáncer es muy maternal. Su personalidad es muy de la familia, su personalidad es muy de estar con nosotros, apapacha muchísimo, busca muchísima atención y tiene que ver justamente con todo lo que cree que es él. Él es perro, no sé qué crea. Y todo lo que yo creo, hago énfasis en creo, que no soy, está del lado contrario, del lado oeste, en el meridiano oeste, y es el descendente, que es el opuesto, porque vemos que así como hay opuesto, ascendente, descendente, cada signo también tiene su opuesto. Si buscamos aquí Aries, el opuesto de Aries, como vemos, es Libra. Aries, guerra, Libra, paz. Las líneas estas de las cúspides también tienen el contrario y vemos que abajo esta línea del meridiano marca el fondo del cielo o Coeli, y esto tiene que ver con la naturaleza interior, como decimos, lo que no se ve. Entonces, el fondo de cielo Coeli es la forma de entrar en contacto con la naturaleza interior. Y arriba, del lado contrario del fondo del cielo, está el medio cielo, MC, que es justamente lo contrario. Si el fondo del cielo tiene que ver con la naturaleza interior, el medio cielo es la naturaleza exterior, lo que se ve, lo que yo muestro al mundo, la vocación, las aspiraciones y las ambiciones, cómo me ven los demás, con qué importancia, como figura de autoridad, quizá. Y estas 2 líneas, el horizonte y el meridiano, también marcan hemisferios de la carta. El hemisferio norte, que está hacia abajo del horizonte,
tiene que ver con el fondo de cielo, que son las raíces, seguridad, ámbito privado, que tiene que ver con la casa 4. El hemisferio sur es como el medio cielo, el ámbito público, lo visible. El hemisferio este, que está a la izquierda del meridiano, es el ámbito individual, el impulso de crecimiento personal, la autodeterminación, la acción, el ámbito individual, porque si vemos aquí, empieza el viaje del héroe, entonces es el yo y la acción y el inicio. Y del lado contrario está el hemisferio este, que es lo contrario, el ámbito social, la percepción, la reacción y la interacción con el otro. Cómo me empiezo yo a conocer a través del otro. Y estas dos líneas y estas cúspides también dividen mi carta en cuadrantes y es en la misma línea de los hemisferios, tiene que ver con lo mismo y son 4 cuadrantes. El primer cuadrante empieza con la casa 1, que es el ascendente, y va hasta la casa 3 y tiene que ver con el yo, con la identidad y el autoconocimiento. La casa 1, que es del ascendente, define cómo entonces es este primer cuadrante y es el yo. Y luego en el segundo cuadrante empieza ya la integración a la vida social, empieza justamente con la casa 4, que es la de la familia, y termina en la casa 6, que es la de la rutina. Y de la casa 7 en adelante, la casa 7 es la casa de las asociaciones del matrimonio. Tiene que ver, aquí dice, con el amor, ¿no? Me encanta esto, es más bien las relaciones, las asociaciones personales, es el espejo por medio del cual me transformo y hago mi filosofía de vida nuevamente, o una nueva filosofía de vida. Y el último cuadrante, que es el cuarto cuadrante, empieza en la casa 10, donde está el medio cielo, que tiene que ver con la vocación, y es hacia afuera, todo lo que deja mi huella en el mundo, la influencia social, y ahí se termina el ciclo. Las casas va por la misma línea, porque si vemos aquí son 12 casas, como ya habíamos dicho, y la casa 1 es la casa en donde está el signo ascendente, y la casa 1 es la constitución física, la constitución del personaje, la personalidad, la imagen. En el primer cuadrante vimos que es el yo, y la casa 2, que es la casa que tiene que ver con Tauro, son los recursos, es una casa de tierra, es una casa que me deja ver qué recursos tengo, tanto materiales como habilidades espirituales, mis talentos, es la sustancia vital. Y la casa 3 es la casa de Géminis y también de cómo yo me empiezo a expresar. Me empiezo a expresar esta comunicación de mi pensamiento hacia afuera, los contactos naturales, vecinos, hermanos y el pensamiento colectivo. Empieza el segundo cuadrante en el fondo de cielo y la casa 4, que tiene que ver con la luna, que tiene que ver con todo lo oculto, son justamente esos programas ocultos, mi infancia, mi pertenencia al colectivo ya, porque ya estamos hablando de familia y entonces aquí empiezo yo a relacionarme y es la casa que marca mi origen, las tradiciones de mi hogar, mis raíces. La casa 5 es mi modo de actuar en este mundo, porque tiene que ver con el sol, tiene que ver con Leo y cómo yo me expreso, cómo yo disfruto, y tiene que ver también con papá, tiene que ver con mi guía hacia mi propósito de vida. La casa 6 es donde se termina el segundo cuadrante, que es donde empieza ya la relación con los otros. Es esto de la lucha existencial, del día a día. Tiene que ver con trabajo, pero no como vocación, sino trabajo día a día. Como trabajo es mi manera de hacer la vida en este sistema, en este mundo. Es la salud y son todas estas rutinas del día a día. Del horizonte para arriba empieza ya el espejo, empieza en esta casa 7, que es la casa que tiene que ver con Libra, la casa que tiene que ver con Venus, que Venus es la diosa del amor y tiene que ver entonces con el matrimonio, las asociaciones, las uniones legales incluso, y toda esta cuestión que tiene que ver con la pérdida del yo. La casa 8, a mí me encanta la casa 8, vuelvo a lo mismo, la casa 8 es la casa de Escorpio, la casa de Plutón, y tiene que ver con la alquimia. La casa 8 es la de la alquimia.
Y la casa 8 también tiene que ver con los recursos compartidos, porque son las casas, también aquí está esta cuestión de que son contrarias. Si la casa 2 son los recursos personales, la casa 8 son los recursos compartidos, nuestros recursos. La casa 9 es la filosofía de vida, es mi concepción del mundo, también tiene que ver con viajes al exterior, viajes largos. Y luego está el medio cielo, que ahí ya marca el último, el cuarto cuadrante, en esta 10ª casa que tiene que ver con Capricornio Saturno, que es la autoridad, este hombre, este Dios que se come a sus hijos para que no le quiten su puesto, porque como todo arquetipo es dual y entonces puede ser un autoritarismo o un exceso de poder. Y tiene que ver con la vocación, es el trabajo que yo realizo para mi autorrealización, lo que es realmente mi vocación. La casa 11, afinidad electiva. ¿Por qué afinidad electiva? Si acá abajo en el segundo cuadrante es mi familia, mi papá, y yo no escojo conscientemente, en mi estado de luz ya sabemos que sí, pero en este cuerpo yo no escojo a mi familia de sangre. Esta casa 11 es de la familia que yo sí escojo, los amigos y los grupos sociales, y estos grupos sociales en los que yo quizá dé un trabajo humanitario, mi huella en el mundo, lo que me da libertad de realmente ser para llegar finalmente a la última casa, a la casa 12, que tiene que ver con Neptuno, tiene que ver con Piscis, que es la disolución del ego. Es donde se termina el karma de esta vida, ¿no? Lo que ya venimos aquí a evolucionar, y es la pérdida del tú. Y aquí yo les pregunto, ¿ustedes ven alguna coincidencia o similitud en el viaje del héroe y estas 12 casas? Yo no sé, ¿ustedes cómo la ven? Y ya para cerrar, hay unos aspectos de la carta que decimos, y what the fuck, ¿eso qué es? Sigo sin saber qué es eso. Y hay un primer recuadro, bueno, es el segundo recuadro más bien, que como ya sabemos que yo tengo la carta en inglés, dice FA y W, que son los elementos, las siglas de los elementos en inglés, y aquí podemos ver que es el aire, el fuego, la tierra y el agua. ¿Y qué tienen que ver los elementos con la carta? Bueno, desde siempre en la filosofía y en la psicología se ha tratado los elementos porque obviamente es lo que constituye toda nuestra realidad. La naturaleza, nuestro cuerpo físico, y estos elementos tienen un símbolo a nivel psicológico en la psique. Si pensamos en el aire es el pensamiento, la fluidez de pensamiento. Y este pensamiento tiene que ver con los signos que están en mi carta en color anaranjado. En color anaranjado, aquí esto que les decía hace rato, cada signo zodiacal tiene un color distinto, entonces vemos que Géminis, Acuario y Libra son signos de aire, son signos racionales. Y luego está el fuego. El fuego es la pasión, la chispa, cómo yo inicio a hacer lo que quiero hacer. Y Aries, que es el niño del zodiaco, el impulso es justamente el primer signo de fuego que está en rojo. Y luego vemos a Leo, que es el sol, y Sagitario, que es Júpiter. El tercer elemento es la tierra. La tierra es cómo yo me enraizo, a qué y cómo me enraizo. La tierra es lo que me provee y la tierra es cómo yo materializo. Y los signos de tierra los vemos aquí en color verde y es Tauro, Virgo y Capricornio. Y por último está el agua, que el agua es todo este mundo de emociones, todo este mundo en donde yo tengo que fluir como pececito en el mar y todo el mundo también de la intuición. Hay agua cristalina como Piscis y agua estancada, agua que nos deja ver la oscuridad como Escorpión. ¿Y por qué es importante que veamos estos elementos en la carta? Estos elementos nos dejan ver entonces cómo nosotros percibimos la vida y hacemos la realidad. Por ejemplo, yo que tengo mucha agua, tengo más del 50% de agua en mi carta, tiendo a ser muy emocional y tiendo
aparte de ser muy emocional, a fluir bien en este mar de emociones y por eso me gusta lo oculto. Mi intuición generalmente siempre es muy alta y así como tengo mucha agua, tengo poca tierra. Cuando yo me concientizo de que tengo poca tierra, entonces puedo empezar a trabajar en este enraizamiento, en verificar a qué me estoy enraizando, cómo lo estoy haciendo y hay muchísimas herramientas para trabajar los elementos de los cuales casi no tenemos. Sí tenemos, todos tenemos los elementos, pero en las cartas hay veces que aparenta que no hay un elemento. Por ejemplo, se ha visto que en las cartas de psicópatas, sociópatas, el agua está inexistente. Entonces, pues no sienten, ¿no? No tienen emociones. Y a las personas que les cuesta mucho trabajo iniciar cosas, por ejemplo, no tienen la chispa, no tienen fuego, les falta el fuego. Para trabajar yo, por ejemplo, en mi caso la tierra, puedo hacer un ejercicio muy simple que es irme a algún lugar de la naturaleza, algún lugar en el que yo pueda hacer contacto con la tierra descalza. Para empezar, ¿no? Eso es algo energético y algo psicomágico. Hay muchas otras cosas que se pueden hacer. Y luego hay estas 3 letras arriba que dicen CFM, que son las cualidades también de los signos. Las cualidades de los signos son cardinal, fija y mutable. Tienen que ver con los ciclos naturales, con el inicio, apogeo y final de estación. También que yo tenga mucha cualidad cardinal me hace comportarme de cierta manera. Si soy fija, ahí también hablan, por ejemplo, de terquedad, ¿no? Y si soy mutable, me adapto fácilmente. ¿Cómo sé yo? Y aquí en el recuadro podemos ver que nos vuelve a hacer esta lista de planetas adentro, tanto de las cualidades como de los elementos. ¿Cómo sé yo cuánta agua tengo? Porque hay una fórmula. No vale lo mismo para esta fórmula una luminaria o un planeta personal que un planeta transpersonal. Y la fórmula entonces para sacar cuántos elementos tenemos es simple. Las luminarias y el ascendente valen 3 puntos, los planetas personales y sociales 2 puntos y los planetas transpersonales 1 punto. Entonces yo primero voy a buscar mi sol o mi ascendente. En este caso vamos a ir a la carta de Hikuri y el ascendente está en Cáncer, que es agua. Buscamos los demás elementos en agua y vemos que solo tiene a Neptuno, entonces tiene 2, tiene 4 puntos. Luego buscamos el Sol, él está en Leo, que es fuego, y no tiene más elementos y buscamos en fuego. Luego buscamos la Luna, que está en Tierra, que es Capricornio, y sigo buscando más Tierra y encuentro que está Mercurio. Y Marte, y Urano y Plutón. Todos esos los tiene en Tierra. Y por último voy a buscar aire. Tiene Venus, Júpiter y Saturno, que dan 6 puntos. En total, si yo sumo, tengo que es un perro de tierra con 9 puntos, aire 6, agua 4 y fuego 3. Tengo un perro de tierra. Así como es importante ver estos elementos en la carta, se me estaba pasando, que también es importante en esta cuestión de las casas y antes de las casas, de los cuadrantes, ver en dónde tengo concentrados los planetas, porque así puedo ver en dónde entonces estoy enfocándome más. Y si yo tengo, por ejemplo, muchos planetas en esta parte, quiere decir que estoy en esta cuestión del espejo de las relaciones que ya va del horizonte hacia arriba, que es lo que se ve. Y esa energía que tengo ahí es porque vengo a trabajar esa parte, pero como soy todo y también estoy en este mundo en donde está todo lo demás, es probable, dependiendo de toda la carta, que me cueste un poco más de trabajo esta parte de aquí abajo. Toda esta parte que tiene que ver con el yo y el yo como se empieza a integrar a la vida social. Y voy a tener entonces, si quiero, que trabajar en esa parte porque lo otro es lo que yo ya vengo a trabajar por mi enfoque del alma en esta encarnación, pero de todos modos vivo en un mundo en donde necesito integrar todo, como se van integrando las casas, porque la casa 1 va uniéndose a las siguientes para formar una unidad. Al final todo es unidad, al final y al principio.
Y falta una cosa que quizás estén preguntando, what the fuck, ¿qué demonios es eso? Y son estas rayitas. Estas rayitas que pueden ver aquí, nos vamos a enfocar en las rojas y en las azules. Y son las que hacen todo este caos, pero son las que unen todo el merequetengue de estos planetas unos con otros. Son las que les dan un sentido. Se llaman aspectos y es la motivación inconsciente del actor. Lo que me motiva porque tiene que ver con lo que vengo a evolucionar. Y la podemos ver aquí, en esta parte, esta que parece pirámide. Todos estos aspectos no son otra cosa más que la representación de si los planetas están acomodados en el firmamento, uno o varios, puede ser uno con dos acá o tres, que estén a cierto ángulo uno del otro. Por ejemplo, aquí podemos ver en esta carta de Hikuri cómo está Urano y la Luna y podemos ver que está a 90 grados uno del otro. Y hay dos aspectos, dos maneras de tener estos aspectos esencialmente, que son las rayitas rojas, que son aspectos tensos o inarmónicos, y las azules, que son aspectos armónicos. Y nos están mostrando cómo se relaciona un planeta, una motivación, un impulso psicológico con otro, y entonces si es un aspecto armónico va a ser como si se aliaran estos planetas y se van a poder expresar de mejor manera, con más fuerza, porque hay una relación benéfica. De lo contrario es una relación que está, por ejemplo, desafiando, como en este caso de la cuadratura, un planeta a otro. En esta pirámide podemos ver de nuevo estos símbolos. Tenemos trígono, tenemos conjunción, oposición, biquintil. El biquintil no sería aspecto mayor y estos son los aspectos mayores. Los aspectos mayores que serían conjunción, semicuadratura, cuadratura y oposición, los tensos, y los armónicos, semisextil, sextil, trígono. La conjunción es la fusión de elementos. Hay cartas, la mía, por ejemplo, que tiene todos los planetas en esta parte. Ups. Entonces, al tener los planetas, cuando están 3 o 4 planetas, depende del autor, 3 o 4 planetas en conjunción, para que sea conjunción tiene que ser de 7 a 10 grados, no tiene que estar exactamente en el mismo grado, y eso se llama estelium, y eso quiere decir que estoy muy enfocada en esa área de mi vida. La conjunción no es mala, no es un aspecto tenso en sí, también allí hay diferentes opiniones, pero es una fusión, entonces dependiendo de cómo estén aspectados con otros planetas en otras partes de la carta, de qué planetas estén en conjunto, no es en sí un aspecto tenso malo, como lo tendemos a ver. Y vamos a dar un ejemplo, por ejemplo, aquí que dije Urano. Ay, está en cuadratura con Saturno, creo que había dicho la Luna. Urano y Saturno. Aquí vemos Urano y Saturno y esto es fuerte. ¿Por qué? Porque Saturno, que tiene que ver con Capricornio, es este arquetipo paterno de autoridad, es lo tradicional, lo que no cambia, las tradiciones que se quedan así y la autoridad. Y esta cuadratura significa que está desafiando Saturno, que luego en la astrología tradicional es conocido como el maléfico, está desafiando a este Urano en Tauro. Urano es el planeta que tiene que ver con el cambio repentino, con las revoluciones. Este aspecto que está desafiando, entonces es un aspecto fuerte. ¿Por qué? Porque lo que va a pasar es que va a haber este desafío entre las reglas y esta originalidad, esta libertad. Los aspectos los vamos a ir entendiendo con la práctica. Hay muchísimas cosas, yo no soy astróloga, yo utilizo la astrología principalmente para mí y para mis hijos, en mi autoconocimiento y en esta parte para guiar a mis hijos, y también en los acompañamientos, sobre todo la luna.
la luna y el ascendente para descifrar el aprendizaje, y de ahí entonces ya vamos viendo otras cositas para ir evolucionando, pero es lo principal. Yo, no siendo astróloga, tengo un poquito más de un año estudiando, me falta muchísimas cosas por saber, y la única manera que yo lo he podido integrar es, aparte del estudio teórico, de estar leyendo libros, de estar viendo videos, lo que yo hago es que bajo esta información de estas cartas de las personas a las que acompaño en sus procesos, de mis amigos, de mis hijos, y voy viendo, por ejemplo, ay, a ver, ¿qué dicen varios autores de esta cuadratura entre Urano y Saturno? Y voy a resonar con lo que me haga más sentido dependiendo del conocimiento, mi percepción que yo tenga de esa persona y de lo que yo vea que me cuenta de sus situaciones, de lo que yo vea o de lo que me cuenta de sus situaciones de vida. Y entonces, por ejemplo, una oposición o una cuadratura entre el Sol y la Luna, hay varios autores que dicen que significa que los papás incluso se separaron, se divorciaron. Yo he visto casos en los que sí es así, pero recuerden que los astros inclinan, pero no obligan. Si pensamos más en el arquetipo de Sol y Luna, arquetipo femenino-masculino, entonces me va a costar trabajo unir estos dos, la dualidad, unir estos dos arquetipos en mi propia vida. Que puede ser también porque vi que mis papás se llevaban mal y terminaron separándose, o no, a lo mejor siguen juntos físicamente, pero están muy separados emocionalmente. Con esto sí ya cerramos todos estos aspectos básicos. Fíjense, esto es lo básico de lo básico y cuánto tiempo nos tardamos en verlo. Y quiero cerrar con una imagen de un libro que me gusta mucho que se llama Cábala. Déjenme ver cómo se llama porque no me acuerdo. Astrología y Cábala, Destino y Libre Albedrío, y está escrito por Shimon HaLevi. Y a mí se me hace muy interesante la manera de que la Cábala ve una carta natal, porque para ellos una carta natal, o para los estudiosos de la Cábala, una carta natal es un registro progresivo del karma, habla ya de otras vidas. Y esta imagen que estamos viendo aquí, muchos la van a reconocer, es un árbol de la vida, un sefirot, es un símbolo cabalístico que es simplemente una manera de comprender la divinidad, a Dios, de cómo está hecho el mundo. En la esfera de más abajo podemos ver el cuerpo, el nivel elemental, y en la esfera de más arriba está la conciencia cósmica. Este de aquí, si lo vemos, porque aquí ya empezamos a poner en estas esferas y en estos senderos los símbolos astrológicos. Este es Neptuno, que es lo más alto, es la divinidad, que tiene que ver con la casa 12, con esta disolución del ego. Si este es el ego, esta es la disolución del ego. Y este sefirot entonces nos habla de cómo vamos, por así decirlo, expandiendo la conciencia para llegar a nuestra propia divinidad, para llegar a hacer alquimia, a llegar a la conciencia cósmica. Y en este cuerpo, este símbolo es el de la tierra, en este cuerpo, que es el nivel elemental, que actuamos desde el signo general, desde lo que ellos le llaman hombre vegetal, tenemos el ascendente, obviamente, porque el ascendente es el cuerpo físico y mi personaje. Y arriba de esta esfera está, aquí dice ego, está la luna. La luna, ¿por qué? Porque mi ego y mi personaje se forma a través de mis raíces, mi familia, mi mamá, mi primera infancia. Y obviamente esto es fruto de mi karma, porque la luna, recordemos que es el recipiente del karma. Lo interesante aquí entonces es, según esta visión que me gusta mucho, que si nosotros estamos actuando desde la conciencia vegetal, desde esta conciencia que es necesaria porque estamos en este mundo material y iniciamos nuestro viaje con esta conciencia, por así decirla, básica, vamos a tener entonces un personaje y vamos a estar siempre en el ego. Vamos a estar actuando desde el ascendente y desde nuestra luna, y la vamos a ir arrastrando, esa luna que rige el primer septenio,
que forma todo mi programación inconsciente, si yo no la hago consciente, la voy a arrastrar. Y eso sí o sí va a tener una influencia que puede ser no muy positiva, porque yo voy a estar reaccionando, porque yo no me cuestiono por qué tengo esas creencias, por qué creo que yo soy o que no soy esto, y lo voy a llevar a la etapa de los 7 a los 14 años, en donde yo ya me empiezo a relacionar con estos hermanos, vecinos, amigos, compañeros, que está regida por Mercurio, y luego de los 14 a los 21 años, que está regido por Venus, a estas relaciones, ya relaciones con el otro género, relaciones de pareja, relaciones que si yo vivo desde la luna y el ascendente, que es mi personaje, voy a estar simplemente reaccionando desde esta programación inconsciente. Lo importante aquí, entonces, es que si nosotros tenemos esta carta natal para que nos dé más información de cómo está conformado este personaje, podemos concientizar cuál es ese personaje y decidir con qué nos quedamos y qué ya no queremos. Porque esto entonces es justamente el espiral del camino iniciático, esta espiral que siempre va para arriba, que tiene que ver con la Kundalini, cómo yo elevo esta energía creativa de la base hacia arriba, que tiene que ver con la alquimia y que tiene que ver con este proceso de ascensión, que es justamente la manera en la que llegamos a nuestra propia divinidad. Y bueno, hasta aquí hemos terminado. Saquen su carta natal. Si ustedes no creen en la astrología, no la saquen, pero si este video o cualquier otra información les dio curiosidad, sáquenla nada más como experimento. Ya luego me contarán. Les mando besos.